Algo que me está llamando en este momento la atención en las redes sociales es que están comenzando a surgir nuevos casos sobre fraude. Esto no se quiere permitir el 5 de noviembre, que esto se vuelva a repetir. Quiero señalarte esta noticia que ha publicado el gobernador de Texas, Greg Abbott, y él dice lo siguiente: los resultados electorales fueron anulados en una contienda local en Texas debido a votos emitidos ilegalmente. El fraude electoral es real y debe detenerse. Texas fortalecerá las leyes que reprimen el voto ilegal. Estamos hablando de un condado que está cerca de la frontera, donde aparentemente se descubrió fraude y ya está en este momento en las redes sociales. Un juez anuló la elección del Consejo Municipal en el sur de Texas por votos emitidos ilegalmente. El concejal de la ciudad de Edinburgh, David White, dice que planea apelar la decisión. Dicen que cada voto cuenta y que en ningún lugar eso es más cierto en este momento que en el condado de Hidalgo. El otoño pasado, una elección para el Consejo Municipal en Edinburgh llegó a su fin cuando el concejal David White ganó la reelección por solo 10 votos. Luego, apenas unos meses después del día de las elecciones, su rival Gerardo Lozano impugnó los resultados. La semana pasada, la victoria de David White fue anulada cuando un juez dictaminó que varios votos fueron colocados ilegalmente. Sí, amigos. Dina Arévalo, que ha estado siguiendo esta historia, aparentemente es una periodista, dice lo siguiente: aproximadamente un mes después de las elecciones, Gary Lozano presentó una demanda impugnando los resultados de las elecciones y diciendo que varios votos se habían emitido ilegalmente. Y la semana pasada un juez falló a favor de Lozano y dijo que efectivamente se habían descalificado suficientes votos para anular los resultados de las elecciones. ¿Cómo determinó el juez que falló en este caso que estos votos fueron emitidos ilegalmente? La persona dice, bueno, fue durante un juicio la semana pasada que duró unos cuatro días. El juez dictaminó que algunos de los votos habían sido emitidos por votantes que habían sido ayudados ilegalmente a emitir su voto y como tal fueron descalificados. Esto me parece muy interesante, que el modo operandi de que una persona te ayude a llenar un formulario es muy común en este tipo de casos. ¿Saben por qué? Porque en Arizona sucedió lo mismo. Esta señora que ven en pantalla, esta mujer de Arizona, admite culpabilidad en plan de recolección de boleta. Resulta que la señora se ganaba el corazón de todos los conocidos y le decía a los votantes que le dieran las papeletas firmadas, que ella hacía el restante, incluyendo mexicanos, estadounidenses. El condado donde se descubrió todo esto es aquí, Edinburgh, cerca de la frontera con los Estados Unidos. Por lo que veo aquí en el mapa, está cerca de McAllen, el aeropuerto de McAllen, y Reynosa. Es decir, es un condado cerca de Reynosa, para que se den una idea. Entonces, un elector está calificado para recibir asistencia para emitir su voto si cumple con ciertas condiciones, como si tiene una discapacidad física, no puede leer ni escribir en inglés o español, o físicamente no puede ingresar al lugar de votación. Y más de una docena de estos votantes que se encontró fueron llevados a las urnas y emitieron sus votos en la acera cuando no estaban calificados para recibir dicha asistencia según el código electoral. Ahora, déjame preguntarte algo. Según tengo entendido, gran parte de este caso gira en torno a algo llamado politiqueras.
que es un término asociado con la política sur de Texas. ¿Qué es eso? Una politiquera es una trabajadora de campaña remunerada o voluntaria y las acusaciones en este caso son que las politiqueras llevaron a ciertos votantes que no necesitaban asistencia al lugar de la votación. Ujú. Y eso va en contra de la ley. No es ilegal proporcionar transporte al lugar de votación. Lo que el juez dictaminó o determinó en este caso es que iba en contra del Código Electoral de Texas brindar asistencia a los votantes que no necesitaban o que eran físicamente capaces de ingresar al lugar de votación y no calificaron estas personas en votación en la acera. Wow, bastante interesante esta información que ha compartido el gobernador de Texas, que se encontró fraude. También el juez que presidió este caso lo confirma que en el condado de Edinburgh sucedió esto. Entonces, ¿será que queremos que esto se repita, señores? Aquí hay una clara evidencia cómo los demócratas operan. Ustedes se recuerdan de Wanda. Wanda ayudó al alcalde de Bridgeport, Connecticut, para que ganara las elecciones. Ahí pueden observar cómo Wanda a las 6:25 de la mañana hace dos depósitos. Se aleja del buzón para asegurarse que nadie la está viendo para regresar nuevamente con más boletas electorales. Ahí pueden ver, ni siquiera a las 5:43 de la madrugada regresó nuevamente con más boletas para ingresarla en el buzón. Una, dos, tres veces. Y regresó a su puesto de trabajo. Ahí está la evidencia. Esto fue el año pasado, específicamente el 5 de septiembre del 2023. A las 6:38 de la mañana, Wanda regresa nuevamente para ingresar más boletas electorales en el buzón. Ahí pueden observar cómo vuelve a meter más fraude. Sí, amigos, muy interesante este tema de lo que sucedió en Bridgeport, Connecticut. También, un agente político en Nueva Jersey que presuntamente dirigió la operación durante años acaba de ser arrestado por delitos graves de fraude de voto por correo. Sucedió también en Nueva Jersey. Over in New Jersey, a political operative has just been arrested on felony mail-in ballot fraud charges stemming from the operations that he's allegedly been running for years over in Atlantic City. The political operative in question is Mr. Craig Calloway. He's the former president of the Atlantic City City Council. And locally, Mr. Calloway is seen as something of an expert in terms of mail-in ballots. The chairman of the Atlantic Council Republican Party summed it up quite succinctly. He can make or break an election. In terms of how Mr. Calloway was able to get this done, well, we now have some clues. Because last Thursday, Mr. Calloway, he was arrested and charged with federal voter fraud related to his work on mail-in ballots. The allegation here was that Mr. Calloway and his subordinates were voting on behalf of people who did not authorize them to do so and or were not even aware that this was all taking place. Interesante, ¿no? También imágenes del timbre muestra a una mujer robando boletas del buzón de correo de Massachusetts y justamente la casa de la persona era un latino. Tenía sus boletas guardadas allí y resulta que llegó una mujer desconocida, se llevó la boleta de este paisano, de latino paisano y nada, se quedó sin boleta. El paisano fue para las instalaciones electorales y le dijeron que él votó. Y él dijo, pero ¿cómo que voté si yo no he votado? Y resulta que cuando el paisano regresó a su casa, revisó las cámaras de seguridad, se encontró con esta sorpresita, señores. Ahí pueden observar cómo una mujer no identificada
aparece en un video de el dispositivo que se instala en la puerta. Me imagino que ustedes lo tendrán, el doorbell, donde supuestamente saca una boleta del buzón de este paisano. La oficina del secretario de Estado de Massachusetts ha abierto una investigación sobre esta mujer. También este fue otro caso, otra señora, donde dice, ¿cómo es que no se va a contar si estoy votando frente a ti y te digo que ese voto que tienes ahí no es mío? Dijo Rosalís González, quien aún espera que los funcionarios electorales decidan si contar su boleta en persona o por correo, la última de las cuales, según ella, es falsificada. Sí, amigos. Wow. Christine Harding es vista en una cámara de anillo del vecindario quitando el volante de su oponente de la junta escolar de su casa del vecindario. Qué cosas, ¿no? Entonces, hay que exponer esto. Esto siempre hay que hablar porque no, señores, el 5 de noviembre es las elecciones más importantes de los Estados Unidos. Muy delicado todo lo que está sucediendo y se necesita un cambio. Se necesita un cambio para que esto no se vuelva a repetir. Déjame saber tu opinión en la barra de los comentarios y nos vemos en unas horas con un siguiente video. Hasta luego.